Y la palabra de Dios dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Rey David, el imperfecto rey David. Rey David que consulta al profeta, como muchos de nosotros consultamos a los pastores, o en el Antiguo Testamento consultaban a los reyes. Y lo lógico, si tú me dices, he pensado hacer una cosa buena, yo te diré, amén, muy bien. Pero la realidad es que el Señor tenía otro proyecto y otro plan que vamos a tratar de entender, porque aquí tenemos una serie de intereses en la palabra de Dios. Por una parte tenemos nuestro imperfecto rey David, reconociendo la mano de Dios sobre su vida y reconociendo el cuidado, como termina la frase del pasaje, diciendo, ¿quién soy yo y mi familia para merecer esto? Lógicamente, ¿qué está diciendo? Pues que gracias, porque el regalo ya sé que es para mí y para todos los de la familia Fernández, que son mis hijos, mis nietos y los míos. Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Muchas veces leemos la Biblia así, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Leemos los salmos y todos nos los apropiamos. Y decimos, esto es una promesa para mí para siempre. Esto no es la realidad y es lo que le ocurre a David. Lo que nos daremos cuenta al leer este pasaje hoy, que la promesa no es para ti, David, porque eres estupendo. No es para ti, aunque digas que no te lo mereces, porque siempre decimos no me lo merezco cuando lo que decimos es, bueno, se han fijado en mí. No es por eso, es porque yo soy Dios y yo decido. Y tú y yo, ahora desde aquí, obedecemos. Que es duro, ¿eh?
Ya sé que es duro, pero esa es la vida cristiana. Su reino no tendrá fin, ese es el nombre de este mensaje. Y verdaderamente si su reino no tiene fin, también a veces no llegamos a entender la magnitud del mensaje, ni la magnitud del proyecto de Dios para la humanidad, porque lo localizamos en nuestros pequeños reductos. Por eso David está preocupado, voy a construir una casa a Dios. Voy a hacer algo que sea especial, notorio, que tenga raigambre, que sea algo que dure para la posteridad, algo que verdaderamente exalte el nombre de Dios y de camino que me haga quedar bien. Porque en el fondo es una forma de agradecer, ¿no? Señor, tanto has hecho por mí, ahora ¿qué hago yo por ti? Muchos cristianos vivimos así, pensando que la gracia de Dios implica que yo luego le devuelvo a Dios algo y así un poco quedamos en paz, ¿no? El mundo está lleno de templos, de gente que edifica cosas y al fin y al cabo no deja de ser carcasa, porque Iglesia de Dios es este momento que el cuerpo de Cristo se ha sentado y se ha reunido en este pequeño lugar. Salimos y ya no es templo de Dios, es carcasa, es tienda, es tabernáculo, tienda de campaña en el desierto. Pero lo importante es cuando el Espíritu de Dios se manifiesta y se revela por medio de Dios y su palabra a través de la congregación. David piensa que le van a bendecir a él. David piensa que aunque no se lo merece, Dios le va a cuidar. Por eso al final del relato sigue diciendo, ahora pues Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado a tu siervo sobre tu casa y haz conforme lo que has dicho. Estoy en el versículo 26 ahora de 2 Samuel 7, que es el pasaje que estamos estudiando. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y que se diga, el Señor de los ejércitos, el Señor de las autoridades, el Señor de los poderes, es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David, yo, sea firme delante de ti, porque tú eres el Señor de los ejércitos, de los poderes, de las autoridades, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha suplicado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues tú, Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdaderas, y tú has prometido este bien a tu siervo. Bendice la casa de este siervo, para que permanezca perpetuamente y para siempre, porque tú, Señor, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿No te suena un poco egoísta? Disculpadme, pero voy a tener que estar bebiendo todo el camino. David no llega a entender que es demasiado grande para él asumir que hoy aquí habría íberos, celtas, árabes, galos, suevos, vándalos, alanos, griegos, egipcianos, árabes, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, reunidos en el pueblo de Dios, que no es el pueblo de David, pero es el pueblo de David. David no llegaba a entender lo que significa la iglesia de Jesucristo en el mundo, compuesta por todo el pueblo de Dios, que tiene 1000 nombres y 1000 caras, pero que es bendición, alabanza a Dios como el antiguo nombre de Israel. Y esto es el reino de los cielos. Porque esto se trata, este pasaje, es eclesiología y cristología. Es un pasaje teológico, en medio de un relato de historias y de sucesos de David arriba y abajo a lo largo de la pequeña Palestina, que más o menos es como la Comunidad Valenciana. No te creas que va mucho más allá. Y otra cosa importante, nunca llegó a entender quién sería el verdadero rey. El Salmo 89 se escribió cientos de años después. El Salmo 89 se dice que se compuso por un tal Etán el Ezraíta, un levita músico como David. Y cuando decía músico también era profeta y era alguien que adoraba por medio de la música. Era alguien que dirigía la congregación a la alabanza, como ha hecho Esteban ahora en este momento.
porque también hay un don profético cuando compartimos la adoración. Y él trata de entender en esa medio discernimiento de espíritus y medio profecía que es escribir salmos. En el Salmo 89 dice: la misericordia del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria, Señor, tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. Y ahora cita proféticamente el pasaje que hemos dicho. Porque hice pacto con mi ser escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Dios se había prometido cumplir perpetuamente un pacto. En el Salmo 89 explica ya que es un pacto. En tiempo de Samuel no se habla. Un pacto, un contrato firme. Un pacto es cuando nos sentamos ante la mesa del Señor, partimos el pan. Es un pacto firme. El Señor lo hizo con su sangre. Y con David hace un pacto anterior y dice, en el futuro, a través de tu familia, que no tiene nada que ver contigo, vas a tener el privilegio de formar parte de esa familia, David. Voy a levantar un rey. Fíjate que la cosa cambia. No olvidaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Como los astros giran en el universo, así Dios ha prometido que el reino de los cielos se va a instaurar aquí en la tierra. Pero ¿sabes lo que le pasa a este Etán? Que la vida es chunga. No sé si te ha pasado. Que confías en el Señor y dices, el Señor va a hacer milagros, el Señor va a restaurar el orden en este mundo, pero la vida es chunga. La vida va muy mal cuando tú estás en Israel, en una zona donde pasan los del sur y roban, pasan los del norte y te llevan preso, y siguen pasando reino tras reino sobre Israel, donde los reyes que se supone que iban a ser justos, ni uno le sale bueno. ¿Y a cuál peor? ¿Y a cuál peor? Olvidándose de Dios, olvidándose de sus preceptos. Y el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo la vida será como estar en un fuego? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde están tus antiguas misericordias? ¿Dónde están todas esas cosas que juraste a David por tu verdad? ¿No te pasa en ocasiones, Señor, dónde están tus señales? ¿Dónde está aquello que me dijiste? ¿Dónde está aquel versículo al que me aferré? Y resulta que parece que no se cumple. ¿Dónde estás? Y surge el silencio de Dios. En primer lugar piensa el salmista, a lo mejor es una utopía todo esto que estamos hablando del reino. A lo mejor es que Dios está en otro proyecto, pero él se da cuenta de que algo pasa. Se da cuenta de que hay algo más. Porque toda esta carencia nos hace pensar que necesitamos un Salvador. 400 años de silencio sin profetas, entre el último profeta y Juan el Bautista, hace que cuando Juan el Bautista sale al desierto y empieza a predicar la venida de Jesús, se llene de seguidores, porque el silencio de Dios escuece, hermanos. Cuando no pasa nada en la iglesia de Dios, cuando no pasa nada en el pueblo de Dios, se nota. Cuando no pasa nada en tu vida, se nota. Sucede ese vacío, sucede esa desazón, sucede esa necesidad. Por eso en algunos momentos, como el despertar de los chicos en Kentucky en estos últimos meses, todo el mundo, todos los cristianos se han estado poniendo los prismáticos. ¿Qué pasa? Alguien ha despertado espiritualmente porque faltaba palabra de Dios. Nos damos cuenta de que la palabra de Dios hay que comérsela.
que la palabra de Dios tiene que formar parte de nuestro diario andar, que no podemos vivir escuchando sermones de otras latitudes y de otras realidades, sustituyendo tu comer diario. Yo no sé quiénes comen a base de Netflix, pero es que espiritualmente algunos solo comen a base de Netflix. Otros Netflix espirituales, YouTube. Tenemos que comer tú aquí con tu realidad. Es una bendición los que nos ven desde lejos. Pero los hermanos que no vienen habitualmente me dicen, es que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, porque el Espíritu de Dios se mueve en nuestra comunión, en nuestra relación. Pero se mueve. El pacto de David tiene que ver con alguien que ya sabemos. El pacto de David tiene que ver con Jesús. Y esa realidad tiene que ser latente en nuestras iglesias, en nuestra vida, por lo menos en nuestra comunidad. Dejemos al resto ahora. Pero vamos a examinarnos nosotros mismos. Leemos en Navidad Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el reinado, el principado, sobre su hombro. Y le llamamos admirable, digno de admiración. Consejero, recibimos consejo de él. Dios fuerte, Dios que soluciona problemas. Padre eterno, príncipe de paz, que nos da paz en el corazón. Y después relata ese reino de los cielos, el reino del trono de David, disponiéndolo y confirmándolo todo. Es que es muy bonito para Navidad, nos encanta que los niños lo digan, en juicio y en justicia. Y ahora empezamos a complicarnos. Porque estamos en un periodo de tiempo, desde la resurrección del Señor hasta la venida del Señor, estamos en un tiempo de gracia en que no hay juicio. Y tampoco hay mucha justicia en este mundo, si no, lee el periódico. Me da igual el color del periódico que lo lea. Yo suelo leer de todos los colores a ver si me entero de qué es verdad. Pero en esa injusticia de mundo, en ese mundo injusto, es donde el Señor viene a restaurar su reino. ¿Recuerdas al ángel María? Hablando a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un niño, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? Yo ministro, Señor. Nosotros los 12 ministros, primer gobierno, sin coaliciones, de un solo color. Jesús al frente y nosotros legislando. Y como no se ponían de acuerdo, la madre de los Zebedeos llevó a los niños. Y les dijo, Señor, que uno a tu derecha y otro a mi izquierda. Parece cómico, pero en el fondo es lo que queremos. Queremos estar ahí, queremos ser hijos de Dios, pero también queremos ser legisladores en el reino. Sin darnos cuenta que el mensaje de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo, cae sobre la tierra y aquellos empiezan a hablar en otras lenguas y a testificar, que eso no es glosolalia, que hablan en otros idiomas. Por si acaso alguno malinterpreta el milagro de Hechos 2. Cada uno que escuchaba en su lengua materna. O sea que si hubiera habido valencianos allí, habrías escuchado en valenciano. Si fueras de cualquier otro país, habrías escuchado en tu idioma. ¿Y cuál es el mensaje de Pedro? Que Jesús siendo profeta y que David siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que desde su descendencia, de conforme a la carne, levantaría al Cristo, él profetizó sobre eso que estaba sucediendo ahora. Que Jesús había de morir, pero también había que resucitar. Y luego Pedro explica y dice, porque si no en el Salmo, ¿por qué David dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? David entendió que había alguien por encima de él, que no tenía que ver con él, aunque fuera de su descendencia, y entendió la segunda venida
del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga, palabras de Jesús, en su gloria y con todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y llegamos a Pascua. ¿Y qué tiene que ver Pascua con David? Tiene que ver con el Hosana al Hijo de David. Tiene que ver con que Dios, de una forma casi humorística, proclama la venida del rey montado en un burro, que no es por desprecio, cuidado, para los más nuevos. El rey de Israel tenía obligación de montar en burro. No podía montar en caballo, no podía montar en un arma de guerra. El caballo era arma de guerra. El rey de Israel debía desfilar en borriquillo, según la ley de Israel, para que supiera que su fortaleza estaba en el Señor. Y Jesús desfila, y los niños gritan, y dicen: Hosana al Hijo de David. Hosana al Rey que viene. Hosana al Rey de Israel, pero es que es algo más. Hosana al Rey de este mundo. Y Hosana, en hebreo, es: sálvanos ya. Sálvanos ya, Hijo de David. Sálvanos ya, Rey de Israel. Sálvanos ya, Rey de la Iglesia. Y la gente decía: ¿quién es este? Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero sin embargo, le llamamos Rey, porque sabemos lo que está sucediendo. David no pudo llegar a entender lo que sucedió en aquella noche, cuando el profeta Natán recibió la visión de Dios y luego se la transmitió. No pudo llegar a entender el porqué ni el contenido de todo eso. Pero hay una parte de lo que ha leído la hermana Celia antes que me gustaría volver atrás, porque creo que es importante que lo recalquemos antes de terminar. Versículo 12 del 2 de Samuel 7. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice al David: yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré: su reino no es tuyo. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono del reino. Y si se hubiera quedado aquí, David habría dicho: está claro, ya te entiendo, Señor. Yo voy a reunir todo el dinero y todos los materiales y mi hijo, Salomón, va a edificar el templo. Y así lo hizo. Pero después dice: yo le seré al Padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de los hombres. Y considerando este pasaje, me parece que se nos ha ido perdiendo muchas veces en la interpretación un detallito. Si este pasaje apunta a Cristo y es un pasaje que habla de Jesús, Jesús es el que recibe los azotes. No es Salomón, ni toda esa turba de incompetentes, malos gobernantes, depravados y malos ejemplos para el pueblo. No, es Jesús el que recibe los azotes. ¿Y por qué recibe los azotes? Isaías 53, lo leemos también, tanto nos lo sabemos de memoria. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que como que escondimos de él el rostro, porque no le queríamos ni mirar. Fue menospreciado y no lo tuvimos en estima. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Que lo sabéis, por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Y por qué fue herido? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue
sobre él. Y por su herida, llaga, fuimos curados. Esa es la realidad del reino de los cielos. Esa es la realidad del domingo antes de Ramos. Esa es la realidad del pasaje en el cual milagrosamente 1000 años antes del nacimiento de Jesús, Dios está profetizando y te está diciendo, mirad chicos, lo he preparado de antemano. Lo he preparado para que entiendas que lo dije de antemano, para que no te suene nuevo. Y ahora nos dice, cuidado, que vengo pronto. Cuidado que vengo pronto, prepárate. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, Apocalipsis 5:8, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Y decían, digno eres de tomar el libro, de abrir tus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has rescatado de la esclavitud para Dios. De toda raza, de toda familia, de toda tribu, eso se llama iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y la gente decía en la multitud, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y del mar y todas las cosas que estaban ahí, oíd decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Has visto la visión del trono? ¿Has visto cómo los ángeles están cantando? ¿Has visto cómo el Señor está sentado en el trono juzgándonos? ¿Has visto cómo es momento de alegría porque no lo merecemos? ¿Has visto porque no es importante la familia donde hayas nacido, ni la ciudad a la que pertenezcas, ni la raza, ni la nación? Lo importante es ser de Jesús o no ser de Jesús. Porque la importancia y el centro de toda esta adoración es quién se sienta en el trono. Por eso David estaba equivocado cuando dice, ¿quién soy yo que no me lo merezco? Que no eres tú. Por eso no podemos decir que no merecemos nada porque no somos nosotros. Todo se trata de ese que ha muerto en la cruz por nosotros, aquel que nos llama hijos sin merecerlo, hermanos sin merecerlo. Y eso cambia totalmente nuestra visión. Quizás el mundo no sea como tú esperabas, ni tu vida que ha transcurrido como has pensado que iba a ser. Posiblemente esa enfermedad, esa situación, esa pérdida, ese error garrafal de tu vida te haya estado acompañando durante mucho tiempo, pero no tiene importancia, deséchalo, déjalo ahí y di, Señor, seguimos adelante, porque lo importante es que tú vienes. Porque no se trata de consolarnos como tontos, se trata de reconocer que la locura del mensaje, la locura de la predicación, tiene que ver con ese Dios que se acerca, que nos ama, que nos rescata, que nos abraza y que nos dice, yo lo he preparado todo, voy a preparar el lugar para vosotros y volveré a buscaros. Por eso, cuando nos sentemos a celebrar la Santa Cena alrededor de la mesa, clamaremos y gritaremos, ven Señor Jesús. Cuando veamos su sangre derramada por nosotros, lloraremos como el que pierde un hijo, porque reconocemos que por su misericordia y por su sustitución, en esa cruz donde tú y yo debíamos estar crucificados, el Señor ha hecho un milagro excepcional, ha rescatado a la humanidad, porque para eso es Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Varones hermanos, le dijeron a Pedro en Pentecostés, ¿qué haremos? Pues bautízate, da testimonio y cambia de vida. El que antes robaba,
Pues que no robe. El que antes mentía, que no mienta. Pero el que antes vivía para sí, que viva para Cristo. Y para los demás es tan sencillo. No es una normativa de qué hacer y qué no hacer. Tiene que ver con esa continuidad, con esa adoración, con ese estar en la presencia del Señor, con ese comer la palabra cada día y seguir adelante. Vamos a terminar en oración y en adoración. Vamos a reconocer que el Señor está aquí hoy, que quiere hablarnos. Vamos a tomar un momento de silencio, cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Oramos. Señor, gracias porque tu reino es para siempre. Gracias porque vuelves. Ven, Señor Jesús. Pedimos que tú seas glorificado a través de nuestra iglesia, que nos uses, que nos limpies, que nos renueves, que nos fortalezcas. Que, Señor, seas el Señor de la iglesia, que seas el que verdaderamente gobierna y dirige, Señor. Gracias por nuestro pasado, por estos 100 años de bendición. Y te pedimos, Padre, que vengas pronto, porque queremos ver tu rostro, porque queremos reconocer al verdadero Rey. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.